Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Gracias de verdad por esa fidelidad. Gracias por escribirnos a nuestro correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv, porque por allí se pueden contactar con nosotros cuando estamos fuera del aire, cuando de verdad quieren adquirir información sobre los invitados, o quieren saludarnos, o quieren opinar sobre nuestro programa. Ahí está esa comunicación, liliana.piedrahita@canal14.tv. También cuando estamos aquí al aire, los martes y los jueves, de 11 a 12 del mediodía, pues pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Una excelente oportunidad que le brinda nuestro programa para que usted pueda contactarse con los especialistas. Tal vez si tiene alguna inquietud que hacerles, pues ahí está libre y disponible la línea 664-9880. También puede comunicarse con nosotros si nos está viendo por nuestro Facebook Live. Puede escribir la pregunta y nos la hacen saber y también se la respondemos. Gracias de verdad a todos también por estar allí. Por vernos por la señal de televisión, por vernos por nuestra página www.canal14.com.co, por vernos por la aplicación para celulares Canal 14 Cali, o también, como lo dije ahora, por vernos por ahí, por el Facebook Live. Gracias de verdad por esa sintonía y esa fidelidad. Además nos están escribiendo y eso nos gusta muchísimo. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de enfermedades autoinmunes, pero también vamos a hacer un reconocimiento especial a un médico docente de la Universidad ICESI, que es el primer médico colombiano en obtener el premio Mosaico de autoinmunidad por investigaciones justamente en enfermedades autoinmunes. Hoy nos contará todo ese proceso y estamos felices de tenerlo aquí. Inmediatamente lo voy a saludar, es el doctor Gabriel Tobón. Él es el director del grupo de investigación en reumatología y autoinmunidad GIRAT de la Universidad ICESI. Él es internista, es reumatólogo, es médico de la Fundación Valle del Lili y, por supuesto, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud del ICESI. Doctor Gabriel Tobón, pues es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Y estamos felices además porque hay que hacerle este reconocimiento. Imagínese qué bien, es por primera vez que un colombiano obtiene este premio Mosaico de autoinmunidad y es un docente de la Universidad ICESI. Pues felicitaciones de antemano. Muchas gracias. Por ahí teníamos que arrancar, doctor. Muchas gracias. Y después en nuestro programa, por supuesto, nos van a contar todo el proceso. En fin, ¿qué fueron los hallazgos? ¿Cuál fue el trabajo que obtuvo, digamos, este premio, o los trabajos, o los hallazgos, o lo que encontraron? Todo eso lo vamos a contar. Pero desde que empezamos a conversar un poco antes del programa, yo le decía, doctor, hay que definir primero muchos conceptos para poder que a uno le quede claro todo el trabajo que ustedes están haciendo. Sí, correcto. Empecemos entonces definiendo sistema inmune. Sí, el sistema inmune son diferentes estructuras que nos permiten defendernos de lo extraño. Por ejemplo, la piel hace parte del sistema inmune, nos permite evitar o tener un contacto con gérmenes. Igualmente, células que nos permiten defendernos y sustancias que producen esas células que nos permiten reconocer las sustancias extrañas, por ejemplo, los virus, las bacterias, y atacarlos y evitar el daño. Entonces, de esa manera nos defendemos. Es una estructura muy compleja donde participan muchas células, pero que permiten pues, garantizar ese control de las infecciones principalmente, pero también de enfermedades como el cáncer. Por ejemplo, si una célula se vuelve maligna, el sistema inmune tiene la capacidad de reconocer esa célula, por lo general, y eliminarla para que no genere más daño. Entonces, es un sistema que es fundamental. Cuando hay deficiencias del sistema inmune, pues las personas se enfrentan a infecciones muy frecuentes y pueden ser muy graves, entonces es fundamental un adecuado funcionamiento del sistema inmune. Doctor, ¿y es cierto que hay, digamos, inmunidad innata, inmunidad adquirida? Correcto, sí. Son términos que se han utilizado en la literatura y en a nivel científico para poder dividir y conocer un poco mejor cómo actúan las células del sistema inmune. A nivel de la inmunidad innata, tenemos células, por ejemplo, que no necesitan tener un contacto previo con el virus o con la bacteria, sino que ya están destinadas desde el origen genético a responder muy rápidamente frente a un agente. Y encontramos variedades del sistema inmune innato desde seres muy primitivos, mamíferos o incluso animales evolutivamente más inferiores que el ser humano, que permite responder rápidamente frente a un germen. Pero la diferencia es que no generan memoria del contacto. Y ahí es donde aparecen células del sistema inmune adquirido, que los dividimos en dos grandes células, o dos grandes grupos de células, llamados linfocitos T y linfocitos B. Y ellos sí tienen la capacidad de generar memoria. ¿Qué
¿Qué quiere decir eso? Que si yo entro en contacto, por ejemplo, con un virus, puedo responder inicialmente por el sistema innato para defenderme, pero ese sistema innato puede presentarle al adquirido que va a generar la memoria. Y esa memoria hace que si yo entro en contacto nuevamente con ese germen, responda mucho más rápido, de una forma más rápida y fuerte, agresiva en el buen sentido de la palabra, y pueda controlar más rápido la infección. Y es por eso que muchas infecciones virales como la parotiditis, sarampión, que generalmente dan los niños, no repiten, porque el sistema inmune, si vuelve a entrar en contacto con ese germen, reconoce muy rápido y lo neutraliza. Pero, como todo, para generar esa complejidad, ese sistema inmune adaptativo o adquirido, que son sinónimos, puede en general funcionar bien, pero también en ciertas condiciones puede alterar su función, y es ahí donde tenemos el riesgo de enfermedades autoinmunes. Que definámoslas entonces. Entonces, en ese caso, hablamos ya de daños patológicos o una manifestación clínica producida porque el sistema inmune, que normalmente nos debe defender de esos virus, de bacterias, de células, de tumores, se enloquece, funciona mal y puede generar un ataque contra lo propio, considerándolo como una sustancia extraña. Entonces, lo que el sistema inmune está haciendo en estas patologías es reconocer el órgano al cual está atacando como si fuera extraño, genera inflamación y daño, tratando de eliminarlo. Y eso está dado porque hay o linfocitos T, que mencionaba anteriormente, o linfocitos B alterados. En muchas de estas enfermedades funcionan las dos células alteradas, en algunas predominan unas, en algunas predominan otras. Entonces, de esa manera se generan manifestaciones secundarias al daño por el sistema inmune. Y en realidad, desde el punto de vista de evolución, es una consecuencia de la misma evolución, porque finalmente, para poder responder frente a todos los estímulos que hay en el ambiente, gérmenes, bacterias, virus, el sistema inmune genera unos cambios complejos para poder tener como esa posibilidad de responder frente a todo lo que yo encuentre. Pero esos cambios, como son aleatorios, también pueden generar en ciertas condiciones reconocimiento de lo propio. Y es ahí donde es un punto delicado en el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Y allí ciertas susceptibilidades, por ejemplo, de genética, de familiares o exposiciones incluso a factores del ambiente, puede hacer que ese sistema inmune, que ya esté con ciertas alteraciones para reconocer lo propio, lo empiece a atacar. Y es ahí donde aparecen las enfermedades autoinmunes. Claro, doctor, porque digamos, desde el principio estábamos hablando, entonces ese sistema inmune y ese cuerpo es una máquina perfecta, actúa perfectamente, sabe cuándo actuar, cuándo atacar, pero entonces usted mismo lo dijo y lo hablamos un poco, digamos que como que se enloquece y ataca a su propio cuerpo. ¿Y por qué eso? Nos nombraba un poquito, digamos, la genética, Sí, pero ¿por sí, qué en realidad la respuesta inmunológica es una respuesta que está dada para limpiar el cuerpo de esas estructuras infecciosas por lo general o células tumorales. Esa respuesta genera inflamación. Por ejemplo, si uno llega y se entierra una astilla, por ejemplo, como un cuerpo extraño, el sistema inmune genera una inflamación para que lleguen más células al sitio de donde está el cuerpo extraño y tratar de eliminarlo. Pero una vez se resuelve el estímulo o la infección, también se debe apagar esa respuesta, porque si perdura mucho tiempo puede generar daños también en los tejidos. Cuando ocurre el daño hacia lo propio o el reconocimiento de lo propio y empieza a ocurrir un daño, muchas veces el sistema inmune sigue prendido, sigue activo hasta que genera un daño del tejido. Y para que una persona presente una enfermedad autoinmune, por lo general se necesitan muchos factores que influyen para el desarrollo de esta enfermedad. Por ejemplo, factores de herencia. Sabemos que hay unos genes que llevan a un riesgo a enfermedades autoinmunes que favorecen que esas células, esos linfocitos T o linfocitos B, escapen como a los mecanismos de control que deben ser muy estrictos y se escapan a esos mecanismos en ciertas personas susceptibles. Pero si yo tengo una susceptibilidad genética, no necesariamente voy a desarrollar la enfermedad. Deben aparecer seguramente en el tiempo otros factores, por ejemplo, agentes infecciosos que disparen más aún las defensas, o agentes ambientales, por ejemplo el tabaquismo. Conocemos muy bien la relación del tabaco con la generación de artritis reumatoidea, por ejemplo, que es una de las enfermedades autoinmunes más frecuentes. Entonces, tenemos la base genética, tenemos exposiciones ambientales conocidas y algunas de pronto no conocidas, y eso va influyendo durante el tiempo, van generando cambios en las defensas para que esas células se vuelvan contra lo propio. Algunas de esas células, por ejemplo esos linfocitos B, tienen la capacidad de producir anticuerpos, que por lo general estamos habituados a escuchar el término anticuerpos, que no es otras
definición que unas estructuras que son capaces de neutralizar gérmenes, pero también pueden generar anticuerpos contra lo propio, y allí hablamos de autoanticuerpos. Muchos de ellos son utilizados incluso en la clínica para el diagnóstico de esas enfermedades. Podemos ver en la sangre de las personas si tienen una enfermedad autoinmune porque tiene autoanticuerpos en la sangre. Entonces son muchos factores que influyen, generalmente la base genética, exposición ambiental, factores hormonales y el tiempo. Es necesario que haya una duración de un tiempo para que estos procesos se lleven a cabo y ocurra el daño. Doctor, pero es cierto también que hay algunos medicamentos que incluso pueden desordenar o disparar. Claro, dentro de esos factores ambientales que mencionaba, como el tabaquismo, infecciones, hay algunos medicamentos que pueden alterar un poquito la expresión de los genes y pueden llevar, por ejemplo, a lupus inducido por medicamentos. Entonces, en medicina tenemos muy bien identificados cuáles son esos medicamentos que pueden alterar el sistema inmune para que transitoriamente se reconozcan sustancias propias como si fueran extrañas y sean atacados. De todas maneras, cabe recordar acá y cabe resaltar que dentro de ese lupus inducido por medicamentos, por lo general son mecanismos reversibles. O sea que si yo quito el medicamento, el sistema inmune vuelve a tratar de organizarse a su normalidad y muchas de las manifestaciones desaparecen, que es una gran ventaja si la enfermedad aparece inducida por un medicamento. Claro. Podríamos, doctor, pues me imagino que hay muchas, ¿no? Sí. Enfermedades autoinmunes, pero podríamos decir, digamos, cuáles son esas más frecuentes, las Sí, más correcto. comunes enfermedades autoinmunes. Sí, las enfermedades autoinmunes en general son muy frecuentes. Si sumamos cada una de las enfermedades autoinmunes en general, pueden estar presentes entre el 5 y el 7% de la población en general. Muy alto, ¿no, doctor? Muy alto, es un porcentaje muy alto. Pero la mayoría de ellas son enfermedades que denominamos específicas de órgano. ¿Qué quiere decir eso? Que el ataque del sistema inmune contra lo propio ocurre en un solo órgano. La más común de todas las enfermedades autoinmunes es el hipotiroidismo inducido por autoinmunidad, que denominamos en la práctica clínica como tiroiditis de Hashimoto. Y lo que ocurre en esta enfermedad es que el sistema inmune reconoce como anormal la glándula tiroides, la ataca, la inflama y la puede llevar a su destrucción en cierto porcentaje. Entonces, clínicamente, la persona va a tener síntomas derivados de esa deficiencia de la hormona tiroidea, que es muy importante para cumplir muchas funciones en el cuerpo. Aunque es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad con un tratamiento relativamente fácil porque lo que hacemos es suplementar la hormona tiroidea con un medicamento y la persona por lo general tiene una vida normal si está bien controlada. Pero en ese caso el daño es específico sobre el órgano de la tiroides. Pero tenemos otras enfermedades donde el daño es un poco más generalizado y dentro de ellas la más común es la artritis reumatoidea. Más o menos el 1% de la población mundial tiene artritis reumatoidea. Y esa enfermedad es autoinmune, o sea que el cuerpo reconoce las articulaciones como si fueran extrañas. La membrana sinovial, que es como una cubierta o una membrana que está en las articulaciones que tienen movimiento, y se empieza a generar una inflamación. Y este tipo de enfermedad ya es más sistémica, ya no solamente es la articulación, sino que también genera inflamación en la sangre y puede generar otro tipo de componentes de, por ejemplo, lesiones en piel eventualmente. Entonces tenemos esos dos grandes grupos de enfermedades, siendo el hipotiroidismo por tiroiditis el más frecuente de todos, pero solo específico de ese órgano, o la artritis reumatoidea en diferentes tejidos. En diferentes, es decir, que ataca varios órganos. Puede atacar las articulaciones, pero eventualmente otros órganos, sobre todo si no hay un control adecuado de la enfermedad. Puede afectar algunas manifestaciones en piel, por ejemplo, nódulos reumatoideos, algunas manifestaciones hematológicas. Entonces hablamos en ese caso de una enfermedad ya más sistémica, que compromete varios órganos y tejidos al mismo tiempo. Claro, claro. Doctor, pero digamos, uno cuando habla, digamos, de este 7% de personas que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, lo decíamos, es un porcentaje alto, digamos, en cuanto al diagnóstico están establecidos, pero de pronto hay personas que tal vez tengan enfermedades autoinmunes y no lo sepan. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que en el espectro clínico de las enfermedades autoinmunes es muy variable. Hay pacientes que tienen unas manifestaciones muy severas, o sea que el diagnóstico es mucho más rápido. Pero hay pacientes que tienen manifestaciones leves y que de pronto no están habituados, pues o no tienen unas manifestaciones graves que los lleven a consultar. Por ejemplo, hay unas manifestaciones o una enfermedad autoinmune que es el vitiligo en la piel, donde se ataca las células que producen el pigmento de la piel. Pero, por ejemplo, una persona puede tener un vitiligo muy localizado y no darse cuenta o no prestarle mucha atención y no consultar, pero igual tiene una enfermedad autoinmune, o sea, tuvo una manifestación del daño inmune.
Lo mismo ocurre en el hipotiroidismo. Hay personas que tienen algo que se llama un hipotiroidismo subclínico, o sea, que hay una inflamación de la glándula tiroides, pero no tienen síntomas y bioquímicamente no hay alteraciones de la hormona tiroidea. Pero está el otro espectro de personas que sí tienen otras manifestaciones, como una artritis, que puede ser en algunos casos molesta si no hacemos el tratamiento y el diagnóstico adecuado, o el lupus, que es la más severa de todas. Pero puede ocurrir que personas tengan autoinmunidad sin tener manifestaciones clínicas severas o sin darse cuenta. Claro. Doctor, voy a hacer esta primera pausa para comerciales. Les enviamos un saludo muy especial a todas aquellas personas que están conectados, como les decía, por nuestra señal de televisión o también por nuestro Facebook Live. Miriam, Liliana, Olaya, que nos está saludando también por allí. Y justamente Miriam tiene una pregunta. Vamos a hacer pausa para comerciales. Miriam, pendiente, porque después de la pausa ya tengo aquí bien escrita tu pregunta y daremos tu respuesta. Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo, hoy en Cuerpo Vital, hablando de enfermedades autoinmunes y como desde el principio les hemos contado, haciendo también un reconocimiento especial al doctor Gabriel Tobón, que está aquí en nuestra mesa de trabajo y es el primer médico colombiano en recibir el premio Mosaico de autoinmunidad por investigaciones en enfermedades autoinmunes. Estamos conociendo un poquito sobre enfermedades autoinmunes para poder ahora sí entender muy bien el trabajo que realizó el doctor y su grupo de investigación y con el que recibió este premio Mosaico de autoinmunidad. El doctor Gabriel Tobón es el director del grupo de investigación en reumatología y autoinmunidad GIRAT. Les decía desde el principio, es un médico en la Fundación Valle del Lili y docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de ICESI. Ustedes en pantalla han estado viendo, si ustedes desean adquirir más información, contactar al doctor, lo pueden buscar en la Universidad de ICESI en el 555-2334, extensión 8050, o también pueden adquirir más información en la página www.icesi.edu.co. Doctor, nuestra televidente por Facebook Live, Miriam, nos escribe que su hijo de 4 años fue diagnosticado con PTI, recibió un tratamiento con esteroides por un periodo de 3 años, le sacaron el vaso, hoy tiene 17 años y está muy bien, que bueno, nos alegra eso muchísimo, y justamente el hijo de una prima hace poco le diagnosticaron la enfermedad de 16 años. Ella quiere saber primero, digamos, si esta es una enfermedad hereditaria, y dos, digamos, con lo que leo de su pregunta, me da para que preguntarle también, digamos, ¿estas enfermedades se desarrollan en qué momento de la vida? Sí, primero para responder la pregunta es importante resaltar que cada enfermedad autoinmune tiene como un periodo de aparición muy determinado. Por ejemplo, la primera enfermedad autoinmune que aparece en niños a edades más tempranas es la diabetes autoinmune tipo 1. Eso es donde el sistema inmune reconoce como anormal el páncreas y genera destrucción de ciertas células del páncreas que producen la insulina. Entonces el niño va a tener como consecuencia la falta de insulina, o sea, la presentación de diabetes. Esa es la que aparece en edades como más tempranas, donde hay una alteración inmunológica, de pronto desde el punto de vista genético más grande, entonces aparecen en niños de 4, 5, 6 años. Y hay otras enfermedades autoinmunes que aparecen en edades medias, 20, 30, 40 años, e incluso el síndrome de Sjögren, que hablaremos más adelante, es la enfermedad que aparece en edades más tardías, alrededor de los 55, 60 años. O sea que cada enfermedad tiene como muy bien definido su grupo, aunque puede haber niños con síndrome de Sjögren o personas adultas con diabetes. En el caso puntual de la televidente, su hijo presentó una PTI a los 4 años, que es una enfermedad autoinmune denominada púrpura trombocitopénica idiopática, donde el sistema inmune, en este caso, está dirigido las defensas anormales contra las plaquetas. Entonces lo que hace es bajar las plaquetas en la sangre y que clínicamente se manifiesta de pronto como la consecuencia de esas plaquetas bajas, con sangrados de pronto por las encías, sangrados nasales o petequias, que son pequeños puntos vasculares en la piel. Generalmente hay personas que tienen solo la PTI, o sea que su sistema inmune solo está reconociendo como anormal las plaquetas y baja las plaquetas, o en algunos casos esa PTI puede ir asociada a otras manifestaciones. En el caso puntual, el niño recibió tratamiento durante 3 años con esteroides que mejora la inflamación y mejora las defensas, y recibió un tratamiento con esplenectomía, que es retirar el vaso para evitar que el vaso, que es un sistema que depura ciertas células del sistema inmune, también
disminuya esa depuración o ese barrido de plaquetas. O sea que al sacar el vaso, las plaquetas van a circular más tiempo y clínicamente el niño va a estar mejor. Y ahora tiene 17 años y está en muy buenas condiciones y no ha evolucionado y seguramente tuvo una fase de muy buena respuesta por su tratamiento esteroideo y por su esplenectomía. O sea que la enfermedad autoinmune se quedó allí y ya no tiene una manifestación clínica. Con relación al familiar, que ahora aparece con la misma enfermedad a los 17 años, es porque la herencia puede jugar un papel importante en ellas. Puede ser responsable de un 30 o un 40% del riesgo de desarrollar la enfermedad autoinmune. O sea que hay familias, y las conocemos y las vemos en la práctica clínica, que tienen cierta predisposición a tener enfermedades autoinmunes, así como hay familias que tienen predisposición a hipertensión arterial, familias con predisposición a cáncer, por ejemplo. Entonces, los genes que se llevan a la alteración del sistema inmune pueden estar heredados en los miembros de la familia y puede haber un riesgo un poquito más alto de desarrollar una enfermedad autoinmune. No quiere decir esto que si hay una persona con una enfermedad autoinmune, todos vayan a desarrollar enfermedad autoinmune, pero el riesgo genético sí es un poquito más alto. Y digamos aquí, doctor, como en todo, cada individuo puede tener unas manifestaciones diferentes, una evolución diferente. Correcto. Y como el origen de pronto es similar, o sea, el sistema inmune se altera, yo puedo tener familias, por ejemplo, donde una persona tiene vitiligo, otro tiene hipotiroidismo y otra persona tiene una artritis. O sea, que no necesariamente el riesgo de tener una enfermedad autoinmune me lleve a que sea la misma enfermedad en todas las personas. Puede ser una manifestación autoinmune en muchos de ellos. Incluso en familiares de primer grado, o sea, hermanos o padres de un paciente con una enfermedad autoinmune, yo puedo encontrar anticuerpos contra lo propio sin necesariamente tener enfermedad autoinmune. O sea que habla de un desorden, pues, o de una base genética que me genera ese riesgo para presentar una enfermedad diferente o tener anticuerpos, pero sin necesariamente tener una manifestación clínica. Claro. Doctor, para poder entrar, digamos, en el trabajo que obtuvo el Premio Mosaico de Autoinmunidad, quiero que conozcamos, y además lo nombró, el síndrome de Sjögren. Sí, correcto. Sí, dentro de las enfermedades autoinmunes, como lo mencionaba anteriormente, existen enfermedades específicas de órgano como el hipotiroidismo, por tiroiditis o la misma diabetes, donde el daño solamente está dado sobre las células que producen la insulina en el páncreas. Pero hay enfermedades que son un poquito más sistémicas y dentro de ellas tenemos la artritis, que también lo mencionaba, el lupus, que es la más compleja de todos porque puede afectar cualquier órgano, y una enfermedad que es el síndrome de Sjögren, que es la enfermedad autoinmune que aparece en edades más tardías. Generalmente la edad de aparición del síndrome de Sjögren es entre los 50 y los 60 años de vida y es en personas donde el sistema inmune empieza a reconocer como extraño las glándulas que producen las secreciones, por ejemplo, las glándulas lacrimales, las glándulas salivares. Entonces, clínicamente, lo que hace es que el sistema inmune empieza a inflamar esas glándulas y lleva a una disminución de la producción de lágrimas o de saliva. Entonces, la mayoría de las personas con síndrome de Sjögren van a tener ojo seco o boca seca o pueden tener ambas manifestaciones. Entonces, es un motivo de consulta frecuente, por ejemplo, en el oftalmólogo, que una persona tenga ojo seco y que el daño de esas glándulas o la inflamación de esas glándulas sea producida por el síndrome de Sjögren. Aquí, de todas maneras, vale hacer también un paréntesis porque no todas las personas que tengan ojo seco o boca seca tienen síndrome de Sjögren. Hay muchísimas otras causas que eso hace parte del estudio que hace el oftalmólogo, el internista o el reumatólogo para aclarar si una persona con ojo seco o boca seca tiene efectivamente síndrome de Sjögren, porque puede ser efectos de la contaminación ambiental, efectos hormonales, el uso de medicamentos, la misma diabetes, por ejemplo, mal controlada puede llevar a ojo seco. Entonces hay que determinar muy bien si es autoinmune o no. Y eso lo hacemos con pruebas de sangre para saber si hay anticuerpos contra ciertas moléculas que ya se han identificado, o hacemos una biopsia de glándulas salivares, una muestra, tomamos una muestra de tejido de las glándulas que producen la saliva, de unas glándulas pequeñas que producen la saliva, y allí vemos si el sistema inmune está inflamando o no. Y en ese caso sí hacemos ya el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Pero por lo general es una enfermedad muy benigna, o sea, genera molestias por el ojo seco, la boca seca, pero es una enfermedad que controlamos con manejos más bien sintomáticos. Para el ojo seco, lágrimas; para la boca seca, hidratación frecuente, y muy pocas veces necesitamos tratamientos para controlar el sistema inmune. Ahorita lo decía, doctor, digamos, no toda la persona que tiene ojo seco o boca seca, digamos, tiene este síndrome de Sjögren, pero sí, digamos, hay muchas personas que sí lo tienen, digamos. Correcto, que es frecuente encontrar personas con el síndrome. Correcto. Las estadísticas en Colombia no las conocemos,
pero se calcula a nivel mundial que el síndrome de Sjögren incluso puede estar presente hasta en el 2% de las personas. Lo que pasa es que muchas veces las personas tienen un síntoma seco leve y se utilizan ellos mismos las lágrimas y de pronto no consultan o no tienen la necesidad de consultar o no se hacen todos los estudios y no pasa de allí, pero es una enfermedad frecuente. En otros casos, sí ya hay síntomas un poco más complejos y otras manifestaciones, y es allí donde nosotros vemos los pacientes en la consulta de medicina interna o de reumatología. Doctor, y digamos lo ha nombrado varias veces también, pero entonces el lupus eritematoso sistémico es otra de esas enfermedades autoinmunes Sí. que sí ataca muchos más órganos. Correcto. El lupus eritematoso sistémico, cuando cuando yo hablo con los pacientes o con los estudiantes, hablamos que es el prototipo de enfermedad autoinmune sistémica, o sea, la enfermedad autoinmune donde prácticamente cualquier órgano puede estar afectado. No quiere decir que todos los pacientes con lupus tengan todas las manifestaciones. De hecho, la mayoría de las personas con lupus tienen una enfermedad benigna, o sea, con manifestaciones en la piel y articulares. Pero eventualmente el lupus sí puede generar afectaciones de cualquier tejido, a nivel renal, a nivel del sistema nervioso, a nivel cardiovascular, y por eso es la enfermedad que más precauciones o cuidados debemos tener en el manejo. Sin embargo, con el manejo adecuado, con un seguimiento de laboratorio adecuado, las personas con lupus pueden tener una calidad de vida muy buena y una sobrevida también bastante buena. Precisamente, doctor, Liliana Olaya en el Facebook Live también nos pregunta y nos cuenta, digamos, su caso. Su hija fue diagnosticada con lupus a los 10 años, hoy tiene 19, aún recibe diálisis. Digamos, y su preocupación mayor es que sufre de unos dolores articulares muy fuertes. Ella quiere saber, digamos, qué se puede hacer para mejorar esas dolencias y, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Sí, sí, desafortunadamente, pues en el caso que nos comenta, en algunas personas el lupus puede empezar por daño renal, o sea, puede debutar con inflamación renal y a pesar de las intervenciones que se hacen, en algunos casos la inflamación lleva a un daño renal permanente, o sea, la necesidad de diálisis en este caso. Con relación al manejo en diálisis, hay buenas noticias dentro de todo porque los pacientes con lupus también pueden recibir un trasplante renal y la sobrevida de ese trasplante renal es muy buena, por lo general, si se hacen todas las intervenciones, los medicamentos que se necesitan para evitar el rechazo del trasplante, o sea que es una posibilidad que seguramente se ha empezado a contemplar en el caso de la paciente para incluirla de pronto en un estudio o en un protocolo de trasplante renal y ofrecerle como una alternativa a mejorar la calidad de vida, ya que la diálisis de todas maneras implica, si está en hemodiálisis, un procedimiento 3 veces a la semana que puede afectar un poco su calidad de vida. Y con relación a los dolores articulares, hay que mirar muy bien desde el punto de vista inmunológico si la enfermedad está activa o si los dolores se deben a otro tipo de consecuencias, porque la diálisis y el problema renal puede llevar a otras alteraciones que también lleven a dolores articulares. Entonces hay que mirar muy bien si el dolor articular, en este caso, está causado porque el lupus, a pesar del daño renal, sigue activo, hay que hacer un tratamiento dirigido para el dolor articular y eso implicaría otro tipo de tratamientos, pero sí debe ser pues vista en la consulta con el especialista para determinar si el dolor es efectivamente inflamatorio inducido por la enfermedad o si es un dolor de otro origen que necesite otro tipo de tratamiento. Doctor, voy a hacer nuevamente pausa para comerciales y al regresar, si nos cuenta bien, entonces, ¿cómo fue el trabajo que realizaron? Además, ¿en qué consiste esa investigación que lo lleva a obtener el premio Mosaico de Autoinmunidad? Ojo pues, que tenemos aquí al doctor Gabriel Tobón, que es el primer colombiano en obtener ese premio Mosaico de Autoinmunidad y es docente de la Universidad ICESI. Hago pausa y retorno con más información. Enfermedades autoinmunes es nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor Gabriel Tobón. Él es internista, reumatólogo, el director del Grupo de Investigación en Reumatología y Autoinmunidad GIRAT de la Universidad de ICESI, médico de la Fundación Valle de Lili, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud del ICESI, que yo al principio le decía, doctor, ¿de dónde saca tanto tiempo para hacer tantas cosas? Pero lo decía, es que además un poco, digamos, la universidad entiende la importancia de la investigación y le permite esos tiempos. Sí, claro. Afortunadamente se ha logrado, tanto en la Fundación como en la universidad, tener unos espacios físicos y de tiempo para poder realizar el proceso de investigación que es fundamental para generar conocimientos. Porque son enfermedades muy prevalentes en nuestro país.
hay pocos grupos investigando sobre ellas y lo que en realidad nosotros hacemos a nivel médico, de la información, del tratamiento, es derivado de lo que se publica en otros países, en Estados Unidos, en Europa, y tenemos muy poca información de lo nuestro. Eso ha ganado espacio porque se han generado más grupos de investigación en otras ciudades y hay un conocimiento un poco mejor de las enfermedades autoinmunes, pero todavía hay mucho por hacer en nuestro país. No, y lo bueno es que, digamos, con justamente lo que le vamos a contar en este momento, ya el nombre del doctor está en la literatura mundial y es consultado justamente en el tema de enfermedades autoinmunes, porque les decía y les he dicho desde el principio, el doctor es el primer médico colombiano en recibir el premio Mosaico de Autoinmunidad, que quiero que contemos qué es, doctor, el mosaico de Autoinmunidad. Sí, en realidad, el término mosaico de autoinmunidad es un término que se ha dado en la literatura para hablar de la complejidad de las enfermedades autoinmunes. Yo mencionaba anteriormente que una persona puede tener enfermedad autoinmune porque hay un riesgo genético, una exposición ambiental, factores hormonales, o sea que es como un rompecabezas de situaciones que se juntan y que son necesarias para que se produzca la autoinmunidad. Entonces el premio finalmente resalta eso, es un premio que se da cada 2 años en un congreso importante que es el Congreso Internacional de Autoinmunidad, es un congreso dedicado a todas las enfermedades autoinmunes. En este año fue el 11º congreso que fue realizado en Portugal y el premio se entrega finalmente a investigadores jóvenes que hayan hecho aportes importantes a nivel de la autoinmunidad. En esta oportunidad, pues el premio me lo otorgaron con otras 2 personas, son 3 elegidos, un investigador de Alemania y un investigador de Australia que han trabajado mucho en autoinmunidad y nosotros también nuestros trabajos fueron reconocidos como parte importante, digamos, e interesante en el desarrollo y en el conocimiento de la autoinmunidad y también como cierta parte estimulando el desarrollo futuro porque es un reconocimiento, pero también es un aporte económico para seguir generando investigación en este campo. Entonces es cada 2 años y el comité pues evalúa las diferentes propuestas o los diferentes candidatos y afortunadamente pues nos eligieron y pone el nombre en realidad del país también en relevancia. Claro, pone el nombre del país, de los especialistas colombianos, digamos, en aquellos que hay que consultar, ¿no? Que hay que revisar en qué trabajo, cómo están haciendo su trabajo para, digamos, seguir basando también el propio. ¿Qué trabajos, digamos, o cuáles fueron, digamos, esos hallazgos obtenidos que lograron merecedores de este premio? Sí, el premio en general evalúa como todo lo que se ha hecho en autoinmunidad y hemos realizado un trabajo arduo durante los últimos 13 a 15 años en diferentes publicaciones, en diferentes enfermedades autoinmunes, pero el premio está dado básicamente por 2 hallazgos que tienen más relevancia. Uno de ellos, durante el estudio doctoral que hice en Francia, tuve la oportunidad de trabajar en síndrome de Sjögren sobre marcadores de linfoma. Y yo lo mencionaba anteriormente porque los pacientes con el Sjögren, la mayoría tienen una enfermedad muy benigna, ojo seco, boca seca, que puede ser molesto, pero que con un tratamiento adecuado la enfermedad se para allí. Pero en algunos casos ese mismo sistema inmune sigue activo y hasta un 5% de las personas con el Sjögren pueden evolucionar hacia un linfoma, que es un tipo de tumor de las células linfoides, que es de buen pronóstico, valga la claridad, en esta enfermedad. O sea, si yo lo identifico a tiempo, puedo tratarlo y es de muy buen pronóstico. Pero uno de los puntos claves desde el punto de vista clínico es poder identificar esas personas con síndrome de Sjögren que tienen ese riesgo de linfoma. Porque yo tengo en la consulta o mis colegas vemos pacientes con el Sjögren y podemos definir esta persona, yo necesito hacer un seguimiento más estrecho porque tiene esto o estas características que me hacen pensar que puede evolucionar a un linfoma. Y durante la evolución de la enfermedad y la descripción de la enfermedad se han evaluado diferentes marcadores que sirven hoy como criterios de severidad, lo llamamos así, y en las tablas de los libros aparece como riesgo de linfomas estos y estos criterios, algunos clínicos y algunos de laboratorio. Y lo que hicimos fue encontrar una proteína o describir una proteína que se llama FLT3 ligando, que es una proteína que tiene que ver con la sobrevida, o sea, que estimula esos linfocitos B para que vivan más, o sea, que estén más activos, y encontramos que las personas que tenían esos niveles más altos tenían un riesgo más elevado de progresar al linfoma en el tiempo. Adicionalmente hicimos experimentalmente unos modelos sobre células de la sangre, sobre linfocitos B aislados o de pacientes o de líneas celulares y las estimulamos con esa proteína y encontramos que objetivamente había una estimulación de esas células. O sea que estamos reproduciendo en el laboratorio lo que
probablemente está ocurriendo en algunas personas. Ese trabajo pues estuvo realizado en Francia y con unos pacientes de Italia también, con unos sueros que teníamos de pacientes italianos con síndrome de Sjögren y que habían progresado al linfoma, o sea que nos permitió encontrarlo efectivamente como un marcador. Para que no se me vaya a pasar, doctora, al lupus todavía, digamos, a la Sí. parte del lupus, ese hallazgo que ustedes hicieron, pues tiene implicaciones maravillosas. Por ejemplo, ustedes, lo que nos decía ahora, podrían hacer un seguimiento a los pacientes y hacer un diagnóstico mucho más temprano, sí, que definitivamente es el ideal. Es necesario, sí, correcto. En la búsqueda de estos marcadores o biomarcadores que lleven al riesgo de linfoma, hay muchísimos. Entonces lo que hacemos nosotros en la clínica es como un panel de esos marcadores. En los pacientes hacemos un seguimiento para determinar de pronto quién está activo, quién necesita un seguimiento más estrecho o hacer un diagnóstico muy temprano para poder ofrecer también un tratamiento temprano. Entonces la idea es que todo esto se pueda aplicar en la clínica y eventualmente en un futuro, a un mediano plazo, que también muchos de esos marcadores sean también blancos de tratamiento para evitar o para mejorar a los pacientes. Claro, ese hallazgo que ustedes encontraron, ese estudio, esa investigación, también inmediatamente pone a trabajar a otras personas en el mundo a buscar, sí, tal vez un medicamento. Sí, correcto. O sea, muchos de estos hallazgos de biomarcadores representan posibles blancos terapéuticos en el futuro. Y hay algunas opciones de tratamiento relacionadas con inhibir este tipo de proteínas en otras enfermedades, en ciertos tipos tumorales. O sea que es probable que algunos de esos marcadores sean objetivos de tratamientos en el futuro para pacientes con Sjögren activo o con riesgo de linfoma o pacientes que ya tengan el linfoma. Y doctor, en el lupus eritematoso sistémico, sí, ¿cómo fue el estudio? ¿Cuál fue el trabajo que hallaron? Sí, entonces nuestro interés en el laboratorio son los linfocitos B. Yo mencionaba muy al principio del programa que existe en la inmunidad adaptativa de dos células, los linfocitos T y los linfocitos B. Y prácticamente existen en el mundo grupos que solo se dedican a estudiar linfocito T en lupus, por ejemplo, o el linfocito B. Nuestro interés es básicamente sobre el linfocito B y las sustancias que favorecen en la sangre que el linfocito B dure más tiempo o esté más activo. Porque si esa célula está más activa, tiene mayor riesgo de generar anticuerpos que finalmente puedan ser los que nos ataquen. O sea, es necesario que el linfocito B funcione bien para una respuesta inmune adecuada, pero si funciona mal porque está trabajando en exceso, puede generar allí el riesgo de enfermedad autoinmune. Entonces, hay una proteína que se describió alrededor de 1999 que se llama BAF y que es uno de los factores de sobrevida más importantes de esos linfocitos. Se sabe desde modelos animales que si esa proteína está elevada, se puede generar lupus por sí solo. Entonces, lo que queríamos mirar es en nuestros pacientes, y ese estudio sí se hizo en la Fundación Valle de Lili y en la universidad, si nuestros pacientes con daño renal por lupus o inflamación renal por el lupus tenían un exceso de esa proteína o los receptores. Normalmente una proteína debe actuar sobre otra célula como un receptor que lo recibe. Entonces lo que evaluamos fue en los tejidos renales de esos pacientes por unas técnicas de laboratorio si BAF estaba allí expresado o no y cómo se expresaba de acuerdo a los grados de inflamación. Porque en el lupus el grado de inflamación renal es muy variable y está clasificado en 6 grados, de 1 a 6. Los más inflamatorios y graves, digamos en el contexto de la enfermedad, son el grado 3 y 4. Y lo que encontramos, y es relevante para la investigación, es que esos pacientes con más inflamación tienen más BAF a nivel renal, más BAF y algunos de los receptores. Eso puede inducir que esos linfocitos vivan más tiempo y generen inflamación a nivel renal. O sea que es una consecuencia del daño inducido por esa proteína, que estén las células allí, que esté la proteína allí y que pueda generar también más daño y eventualmente también se pueda convertir en un blanco del tratamiento. Lo que estamos haciendo ahora, esa investigación fue a nivel renal y del tejido renal y ya está publicada y ha sido de interés a nivel pues, científico porque ya hay unos blancos de tratamiento contra BAF. Lo que estamos haciendo ahora es confirmándolo a nivel de la orina. La orina podemos recolectarla y estudiarla para ver si también podemos evaluar esos marcadores allí como un factor de diagnóstico, por ejemplo, para saber cómo está la inflamación, de pronóstico para saber si está muy severo o de seguimiento en el tratamiento. Doctor, voy a hacer pausa, cuando regresamos me cuenta, pero entonces existe, digamos, ya un medicamento, digamos, que puede actuar frente a esa proteína que nos nombró, pero usted me dice, después de la pausa, si esto es correcto o incorrecto,
pareciera que antes de ese medicamento solo se usaba en aquellos pacientes que tenían manifestaciones en piel y no en los que tenían daño renal. Y ahora con ese hallazgo se sabe que se puede usar ese medicamento. Eso me lo dice después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Qué bueno que continúen con nosotros. Hoy conversando con el doctor Gabriel Tobón, el primer médico colombiano en recibir el premio Mosaico de Autoinmunidad por investigación en enfermedades autoinmunes, que nos ha estado contando, digamos, cuáles fueron esos hallazgos. El doctor Gabriel Tobón es el director del Grupo de Investigación en Reumatología y Autoinmunidad, GIRAT. Y justamente antes de irnos a la pausa, doctor, yo le decía, porque vamos, digamos, como en ese proceso, existe en este momento un medicamento para la persona que tiene lupus, pero es cierto, si lo dije bien o mal, es cierto que antes se usaba un poco más en pacientes con manifestaciones en piel, pero ese mismo medicamento, con el hallazgo que usted obtuvo, digamos, y su grupo de investigación, podría pensar en usarse. Sí, en realidad, dentro de la autoinmunidad, ese avance en el entendimiento de todo lo que ocurre en el sistema inmune ha permitido generar tratamientos muy específicos contra ciertas sustancias. Por ejemplo, en artritis tenemos muchas opciones de tratamiento biológico que afortunadamente están disponibles en nuestro país y que bajo ciertas condiciones podemos utilizarlo. Pacientes, por ejemplo, que no han respondido bien a los otros tratamientos, donde hacemos un tratamiento dirigido contra sustancias que sabemos que están alteradas en la enfermedad. En artritis ocurre y tenemos más o menos 8 medicamentos que son efectivos en artritis desde el punto de vista de terapia biológica, como en ese caso. En el lupus el escenario es un poquito más difícil y el estudio de biológicos de pronto no ha sido al mismo nivel o a la par que en la artritis reumatoidea. Y el único biológico que está aprobado se llama belimumab, es un tratamiento que es producido en laboratorios de mucha complejidad, que es un anticuerpo que puede neutralizar esa proteína BAFF. Lo que pasa es que el belimumab, que está aprobado desde el 2011 en Estados Unidos para el lupus, es un estudio o está aprobado por estudios que se hicieron en lupus relativamente leves, lupus que comprometen la piel y articulaciones y en personas que no respondían bien a las otras opciones de tratamiento. O sea que, basados en ese estudio o en esos estudios, no podemos concluir que sea efectivo para el lupus renal. Y en este momento no es la opción de tratamiento, que es importante aclararlo porque no lo utilizamos. Utilizamos otras medidas de tratamiento cuando el lupus está inflamando el riñón. Pero en ciertos pacientes lo hemos utilizado que nos sirve para el tratamiento en la piel y a nivel articular, que no han respondido a las opciones de tratamiento adecuadas. Lo que pasa es que con los hallazgos y con otros hallazgos experimentales y de modelos animales, eso hace pensar que neutralizar esa citoquina, que llamamos BAFF, es una citoquina, una proteína del sistema inmune, puede ser efectivo en ciertos pacientes con lupus renal. Y lo que encontramos, como lo mencionaba ahora, es que no todos los pacientes con lupus renal tenían la elevación, solamente ciertos grupos de pacientes, y en ellos eventualmente ofrecer un tratamiento con este o con otras terapias que neutralicen BAFF pueda ser efectivo. Y eso ya se está empezando a utilizar en ciertos modelos murinos y finalmente, si encontramos resultados válidos o si otros laboratorios lo encuentran, pues pudiera ser utilizado. Hay un punto que vale llamar la atención de todas maneras, es que esa proteína es bien compleja, entonces de pronto no toda la proteína esté neutralizada por el anticuerpo y se necesiten otras opciones en el futuro. O sea que hay que aclarar que el belimumab hoy no es una opción para el tratamiento del lupus renal. Pero lo que sí hemos encontrado de BAFF permite que esa proteína sí sea un blanco en el futuro, con este o con otras opciones de tratamiento. Pero por el momento tenemos pacientes con una respuesta adecuada, pero cuando es básicamente el lupus cutáneo, articular y hematológico, básicamente. Claro, doctor, durante nuestro programa hemos resaltado su labor, su trabajo, su investigación y por supuesto nos sentimos muy orgullosos de que esté justamente aquí en Santiago de Cali y en la Universidad de ICESI, pero hay que resaltar, digamos, también el trabajo de la Universidad de ICESI, del grupo de investigación, de la Fundación Valle del Lili, de los pacientes que colaboran en todo este trabajo. Sí, es un trabajo de muchas personas, es un trabajo que involucra desde estudiantes de medicina que se involucran en el área de inmunología, de autoinmunidad que les interesa. Tenemos un semillero de investigación grande de los estudiantes de medicina de ICESI. Tenemos especialistas o personas que se están formando en medicina interna, en reumatología y que participan de forma fundamental en nuestro proyecto. Tenemos la participación de la Fundación Valle del Lili con la infraestructura, los laboratorios,
la toma de muestras, e igualmente en la Universidad ICESI, nuestro laboratorio, y personas y bacteriólogos y coordinadores del laboratorio que trabajan allí. O sea, es un equipo muy grande, y mis colegas reumatólogos, que son fundamentales para la ciudad de investigación y para el reclutamiento de pacientes. Obviamente los pacientes son fundamentales y les agradecemos siempre su colaboración, porque de ellos parten las preguntas y las respuestas de investigación. Pero es un grupo muy grande que me siento también muy orgulloso de poderlo coordinar y liderar en este momento. Claro, doctor, ya nos quedan segundos de nuestro programa, pero no me quiero ir sin. Justamente hablamos ahora de los medicamentos, de cuáles son usados para una cosa. En enfermedades autoinmunes, cualquier modificación, cambio, suspensión o ingreso de medicamento tiene que ser guiado por especialistas. Fundamental, sí. Todos los cambios de tratamiento, todas las opciones terapéuticas, si hay un medicamento que a una persona le caiga mal, debe consultarlo con su médico para hacer la modificación, evitar automedicarse, evitar autosuspender. Tenemos recaídas de la enfermedad en momentos en que la persona se siente muy bien y decide suspender los tratamientos por sí solo. O sea que es una advertencia o una invitación a seguir todas las recomendaciones y que todos los cambios, descensos de tratamiento sean guiados por el especialista. Eso es cierto. Doctor Gabriel Tobón, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que vuelva por acá. Muchas gracias. Y también quiero dar un agradecimiento especial a Carlos Polanco, director de comunicaciones de la Universidad ICESI, quien nos trajo justamente y hizo posible este programa con el doctor Gabriel Tobón. A ustedes televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden, vamos a martes y jueves de 11 a 12 del mediodía. Que tengan una feliz tarde.